al final. Quiero que oremos un momento y no les voy a pedir que se pongan de pie, simplemente sé que están tranquilos, que están cómodos. Y quiero que así, en el lugar en el que estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos un momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestras vidas en esta mañana como lo ha hecho, yo sé. Ya lo hizo en este culto, pero que lo siga haciendo por medio de su palabra en esta mañana. Padre, nosotros oramos hoy y te damos gracias. Y nosotros venimos a tu palabra en este día. Y te rogamos en el nombre de Jesús que puedas hoy hablar en este lugar y hablar a nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos receptores de tu verdad y de tu mensaje para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, queremos escucharte. Habla con el poder de tu Espíritu Santo. Revela el poder del resucitado. Exalta a Jesús por medio de este mensaje. Que aun cuando escuchemos una verdad, la iglesia pueda alabarte mientras escuchamos el mensaje de la palabra. Que el enemigo sea atado, que su obra sea anulada, que todo plan de Satanás sea, Señor, desbaratado. Y que tú puedas desatar, Señor, con gracia y con favor tu palabra en este lugar, que pueda entrar por los oídos naturales, pero llegar al alma y al espíritu, Señor, y traer vida como tú así lo quieres. Regala el don de la fe al que lo necesita para creer por primera vez. Y haz que todos los que creemos seamos también afirmados y fortalecidos en nuestra fe por el poder de tu palabra hoy proclamada en este lugar. Oramos, Señor, y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. En Latinoamérica es muy común que en estas fechas de Semana Santa, en la radio y en la televisión de muchos de los países, con la excepción de Cuba, por supuesto, se invite a algún pastor, algún teólogo, algún maestro de la Biblia, algún cristiano que tiene conocimiento de la palabra, gracias mi hermano, para que hablen acerca del evento que se celebra en Semana Santa, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El mundo que no cree en el Señor no vive de espaldas a esta realidad. La gente conoce por la influencia de siglos a través de la iglesia qué es lo que está pasando en esta semana. Y en Latinoamérica es prácticamente una costumbre que se invite en esta fecha a las personas y a los cristianos, como decía, a la radio, a la televisión, para hablar acerca de nuestra fe, de nuestra razón, de nuestra creencia. De hecho, el cantante Redimido, un cantante de música cristiana urbana, de música rap cristiana, tiene una estrofa en una de sus canciones donde menciona esta realidad de Latinoamérica. Y él dice de la siguiente manera: me pidieron que hiciera una canción que no mencione a Cristo ni a la salvación. Ah, no, pero les encanta el tipo de la manta, narrando Zodiaco todo el año. Y luego dice, ¿y el cristiano para cuándo? Y termina diciendo, para Semana Santa. Porque es la realidad de Latinoamérica que solamente piensen en los cristianos y se les invite a los lugares donde se hace visible a miles y millones de personas el mensaje en esta fecha. Bueno, precisamente en el contexto de la Semana Santa, hace algunos años atrás, no muchos, pero algunos años, en una de las emisoras, no solamente de radio, sino también televisivas de un país de Latinoamérica, se invitó a los cristianos, algunos, 2, 3 cristianos que vinieran para ser parte de un panel donde el moderador iba a estar dirigiendo precisamente ese panel y esa conversación, y de un lado estaban los cristianos sentados y del otro lado estaba un grupo de ateos. Y así que se le dio la palabra a los cristianos para que comenzaran a hablar acerca de todo lo que nosotros creemos que sucedió en una semana como esta, pero hace 2000 años atrás. Y ellos empezaron a hablar acerca de la persona de Jesús. Empezaron a hablar de la realidad de su existencia, de los argumentos históricos, de que Él nació, vivió, de que inclusive Él hizo todo lo que la Biblia dice que hizo y que finalmente está registrado inclusive fuera de la Biblia por la historia de que Jesús estuvo crucificado en una cruz, sepultado en una tumba, y luego por fin llegaron al momento álgido del mensaje de nuestra fe, donde los cristianos en ese canal de televisión, ellos declararon que la tumba está vacía, que la Biblia lo afirma y que esa es nuestra fe. Inmediatamente que hicieron esa declaración, del otro lado donde se encontraban los ateos, uno de ellos dijo:
Jesucristo de Nazaret es una leyenda que ustedes los cristianos se inventaron. Y este cristiano que estaba hablando, interrumpido por esta persona que se autotitula ateo, es decir, sin Dios, le dice: ¿cómo es posible que usted niegue la existencia de Jesucristo si me he pasado minutos de mi intervención presentando argumentos no solamente bíblicos, sino también históricos de que Jesús de Nazaret es un personaje que existió y que la historia lo reconoce? Y el hombre le dijo: sencillamente eso es una leyenda que la iglesia se encargó inclusive de que la historia falsamente lo registrara. Así que el cristiano no tuvo más que preguntarle al ateo: ¿y en qué se basa usted para decir que es una leyenda nuestra fe? Y él dijo: hasta que no aparezca el cuerpo de Jesucristo, Jesús de Nazaret es una leyenda. Qué curioso que el mismo argumento que nos da fe a algunos es el mismo argumento para quitarle la fe a otros. Qué tremendo que una tumba vacía en Jerusalén se convierte en la declaración de victoria de nosotros los cristianos de que Jesús resucitó, pero para algunos es imposible de creer, al punto de caer en la ceguera de negar la historia y a historiadores romanos, griegos y también hebreos que, sin ponerse de acuerdo, siendo contemporáneos de Jesús, hablaron de un hombre que nació en lo que hoy es Palestina. Belén en los días de Jesús era parte de Israel, pero hoy Palestina. Y dicen: en aquella tierra nació un hombre llamado Jesús. Él tenía un mensaje único, él hizo señales y maravillas, él tenía muchos seguidores y finalmente lo crucificaron y fue sepultado. Pero sus discípulos, dicen los historiadores, atestiguan que resucitó. Y por eso su cuerpo no está en la tumba. La tumba está vacía. Pero ¿sabes por qué muchos la niegan y lo han hecho a lo largo de la historia? Porque la tumba vacía es un escándalo. La tumba vacía escandaliza. Qué curioso, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, la victoria de Jesús la conquistó el viernes en la cruz. Si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, por lo menos voy a mencionar 3 cosas que Jesús hizo el viernes. Lo primero que hizo fue vencer al pecado. Y no lo hizo al levantarse de la tumba. ¿Sabes cuándo Jesús lo hizo? Cuando lo crucificaron. La Biblia dice que en el momento que él estaba derramando sus gotas de sangre y muriendo en la cruz, el pecado estaba siendo conquistado por la muerte de Jesús. La Biblia también dice, el Nuevo Testamento proclama, y la profecía lo había anunciado, que Jesús no solamente iba a vencer al pecado en la cruz, sino que también Jesús iba a vencer a la muerte. Como dice un predicador contemporáneo, la muerte murió el viernes de la cruz. La muerte murió el viernes de la cruz porque la vida estaba muriendo para matar a la muerte. Parece una contradicción. Pero la vida estaba muriendo para quitarle el imperio a la muerte. Y eso no ocurrió el domingo de la tumba vacía. Eso ocurrió el viernes de la cruz. Venció el pecado, venció a la muerte. Y finalmente puedo decir, aunque no es lo único que hizo en la cruz, el día de la crucifixión, Jesucristo venció al diablo y a sus demonios. Y la Biblia hace una proclamación poderosa en Colosenses 2:15. Dice que venciendo sobre ellos, los exhibió públicamente derrotados en la cruz. Por eso dice el himno antiguo: en la cruz, do mi vida vio la luz. Cristo venció en la cruz. Sin embargo, no es la cruz lo que más escandaliza al ser humano. ¿Y sabes por qué? Porque no son necesariamente los eventos sobrenaturales, porque la cruz fue sobrenatural. Son los eventos espectaculares los que hacen que los seres humanos nos quedemos sin argumentos y solamente terminemos escandalizados para negar un hecho que es una realidad. Jesús lo ilustró muy bien y ustedes recordarán el momento en que en una habitación como esta, abarrotada de gente, 4 amigos rompieron el techo. ¿Recuerdan la historia? Los que han leído el Nuevo Testamento, ese momento narrado cuando 4 amigos llenos de fe subieron a la azotea porque la casa estaba llena, abrieron un hueco mientras Jesús predicaba. Y imagínense la escena, cayendo pedazos de techo en aquella habitación y de momento por ese orificio 4 cuerdas sosteniendo
una camilla bajaban un cuerpo paralítico. Pero ¿alguien recuerda lo primero que Jesús hizo al mirar a los ojos a aquel paralítico y hablarle? Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento estaba haciendo la declaración más sobrenatural que alguien puede hacer. Y en ese momento, mientras Jesús declaraba eso, dentro del alma de aquel hombre estaba ocurriendo el más grande de los milagros que puede ocurrir. Lo único que es tan imperceptible para el ojo humano, es tan invisible para nuestra realidad natural, que lo único que provocó en aquella ocasión es que varios de los detractores comenzaran a decir y a preguntarse: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Alguien recuerda cómo concluyó Jesús esa escena? Digo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Alguien diga conmigo: poder. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a este le digo: levántate y anda. En el nombre de Jesús podemos decir nosotros ahora. Él lo dijo en su autoridad, en su poder, encerrado en su nombre. En el nombre de Jesús, levántate y anda, proclamaron los discípulos después. ¿Por qué? Porque los milagros son lo espectacular de lo sobrenatural, para que el ojo humano natural pueda decir: no puedo negar que hay un Dios que hace cosas maravillosas. Sanar un cuerpo no es más poderoso que salvar un alma. El milagro más grande es sanar la vida de un ser humano, pero Dios todavía sana cuerpos para que los incrédulos no puedan negar que Dios es verdad. La cruz es un escándalo, porque la cruz es un hecho tan espectacular y una declaración tan tremenda que frente a ella el ser humano o se pone del lado de Jesús y cree, o sencillamente lo niega. ¿Saben? El hecho de que Jesús resucitó, o la declaración de la Biblia de que Jesús resucitó, no es la única que aparece en la Biblia. Antes de Jesús otras personas resucitaron. Y pudiéramos recordar en el Antiguo Testamento el hijo de aquella mujer sobre el que el profeta se acuesta y después de orar sobre su cuerpo, el niño vuelve a la vida. Y podemos recordar cuando Jesús se encuentra con una mujer de un pueblo llamado Naín, y cuando venían con la procesión del muerto, Jesús se encuentra con ella, toca el cuerpo del muerto y lo levanta y lo resucita. Y podemos pensar en aquel niño que se cayó de la ventana y entró Pablo, el apóstol, y lo resucitó y lo levantó y lo entregó vivo otra vez a la multitud. Y podemos recordar precisamente, ustedes están desesperados que yo diga esto, a Lázaro. Pero ¿saben por qué lo dejé para el final? Porque las mismas mentes incrédulas que niegan la resurrección de Jesús dicen que los casos anteriores que acabo de mencionar no eran personas que habían muerto. No sé de dónde lo sacan, pero eran personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte, lo que hoy se llama así médicamente. Y que Jesús, los profetas y los apóstoles tenían un secreto que hoy es parte de la medicina moderna, y lo único que hicieron fue resucitar a aquella persona. Pero no lo dicen en el sentido de resurrección, sino de resucitación, que es diferente. Porque todo el que está en el mundo de la medicina, aquí hay doctores y enfermeras y gente que conoce de medicina, y los que no hemos escuchado esta palabra, resucitación médica, es cuando alguien está teniendo una experiencia cercana a la muerte o clínicamente falleció, pero por medio de la medicina y del conocimiento de la ciencia moderna, a esa persona se le saca de la muerte y se le trae a la vida. Pero saben, nadie aparte de Jesús provocó tanta molestia como Lázaro. Porque no hay oportunidad de decir que Lázaro tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque llevaba 4 días muerto. Y dice la experiencia de los judíos que después de los 3 días no había oportunidad, pero Jesús lo dejó 4 para romper esquemas. Eso hace que cuando nosotros leamos en la Biblia semejante declaración, en su época escandalizara, y en nuestra generación todavía rompe esquemas y deja a la gente preocupada o molesta o llena de fe. Pero aunque el evento de la resurrección provocada por Jesús sobre la vida de Lázaro es poderosísimo, no se compara con la resurrección del Señor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Alguien que lo cree puede decir amén. Alguien puede celebrar con un aplauso si lo desean la victoria de Jesús. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué la resurrección de Jesús es la más grande de todas? Muy sencillo. Lázaro, el hijo de la viuda, el niño de aquella mujer en el Antiguo Testamento, el jovencito que se cayó, inclusive la otra mujer en el libro de los Hechos, Tabita, que murió. Cada uno de ellos fue resucitado para luego volver a morir, tal vez con más edad, ancianos, llenos de vida, pero finalmente murieron. Pero cuando la Biblia dice, creemos en un Señor que murió, fue sepultado y se levantó resucitado al tercer día y todavía está vivo, eso le vuela la tapa de los sesos a cualquier persona. El problema de la gente no es con la resurrección, es que Jesús está vivo porque resucitó. Y eso es una declaración demasiado escandalosa. Quizás el mejor ejemplo bíblico que quiero usar hoy es cuando Pablo llegó a una ciudad griega, la más famosa, la capital no solamente de la nación, sino del pensamiento y de la filosofía que todavía tiene influencia en nuestras universidades modernas y en nuestras sociedades. Qué curioso, Roma como imperio cayó, pero Grecia como imperio del pensamiento todavía sobrevive. Y ahí está Pablo en la ciudad de Atenas, y mientras camina por la ciudad ve que esta gente que le gusta las ciencias, la filosofía, que van a ser los padres del conocimiento de las generaciones futuras, también son extremadamente religiosos y han levantado sus altares a sus ídolos en toda la ciudad. Y Pablo dice la Biblia que consternado, que dentro de él mirando esto, no con un ojo crítico, sino con dolor en su corazón, porque el ser humano cuando no puede conocer a Dios se lo fabrica. Y Pablo está caminando por esa ciudad viendo ídolo tras ídolo, y ve uno en particular inclusive que ya ellos no sabían cómo llamarle a un Dios, y dijeron, y si hay uno por allí que no lo conocemos, vamos a levantarle un altar. Y levantaron un altar y le pusieron una tarja escrita abajo que decía, al Dios no conocido, por si existe y no lo conocemos, pero para que no se ponga bravo. Y Pablo ve todas estas cosas. Y Pablo comienza a hablar de su fe con libertad. Porque a diferencia de nuestra generación, de nosotros los cristianos modernos, a Pablo no le preocupaba lo que la gente terminara pensando de él. El interés de Pablo era tocar el corazón de alguien que pudiera creer. Hoy estamos tan preocupados nosotros en nuestra generación de que la gente pueda tenernos por inteligentes o nos acepten como personas, que vivimos enmudeciendo. Pero el apóstol Pablo, cuando vio toda esa realidad, se paró en un punto público del mercado de la ciudad donde convergían todas las personas y comenzó a provocar diálogos con las personas donde su fe fuese compartida. La gente empezó a escuchar que este hablaba de algo diferente a lo que hasta ahora sus filósofos y sus líderes religiosos proclamaban. Y fue tanto lo que provocó en aquella ciudad que lo invitaron al Areópago. El Areópago era una arena especial donde se reunían los filósofos precisamente a dialogar o a hablar o a argumentar de cualquier idea filosófica o religiosa o combinada que ellos tuvieran. Y lo llevaron a ese lugar. Y Pablo, cuando se paró muy respetuoso, les dijo, veo que ustedes son personas muy espirituales y religiosas. Veo que tienen altares por toda la ciudad. Inclusive veo que han levantado uno en especial para el Dios que no conocen. Pues de ese les vengo a hablar yo. Y comenzó a hablar de Dios. Pero miren qué curioso. La audiencia estuvo en silencio escuchando a Pablo. No sé si discrepaban en el corazón, pero lo respetaron con su silencio, como era la norma y la costumbre en el Areópago. Que aunque algunos pensaran diferente, mientras fueran argumentos aceptables, lógicos, razonables, ellos lo escuchaban. Pero dice la Biblia, y registro textualmente y leo con ustedes esta porción del pasaje en Hechos 17, versículos 30 al 34, que Pablo comenzó a decir estas cosas, y esto fue lo que ocurrió en aquella habitación. Él venía hablando del Dios creador y de todo lo que nosotros podemos descubrir de Dios en las Escrituras. Pero en un momento determinado dijo esto que yo les leo a ustedes ahora. Dijo así: Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, nadie pierda de vista esta expresión que usa Pablo aquí, que la usó ahí en Atenas, en aquel lugar llamado Areópago. Y dice, este varón que Dios escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Pero dice la Biblia que cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Y una versión dice, ya te oiremos en otra ocasión, palabrero. Comenzaron hasta a ofenderlo con sus afirmaciones. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Y entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otro más. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Pablo viene disertando y dando un discurso desde el Creador hasta la persona de Jesucristo, y es aceptado por la audiencia. La gente está calladita como ustedes ahora, escuchando a este hombre, pero cuando dice que este Jesús fue escogido por Dios para morir y resucitar, la palabra resurrección provocó un escándalo en ese lugar. Y la gente estalló en burla y en crítica hacia el predicador y empezaron a decirle, te oiremos después, palabrero. Y se levantaron y lo dejaron con la palabra en la boca. Y Pablo, entendiendo que ya había logrado lo que vino a hacer, se bajó de aquel lugar, no como un derrotado predicador, sino sabiendo que el mensaje de la tumba vacía siempre dividirá a las personas en dos grandes grupos. Porque de hecho dice que aparte de una mujer llamada Dámaris y de algunos más que se acercaron, Dionisio, que era el encargado de aquel lugar, el filósofo por excelencia, le dijo a Pablo, no sé si ellos se burlan y estos otros te critican, y se dividieron del grupo de los que son mis amigos y filósofos como yo. Ahora no quieren creer en este Dios, pero a mí preséntamelo, porque algo se despertó dentro de mí. Cuando yo leo este pasaje y todo lo que sucedió en ese momento en Atenas, yo digo, la tumba vacía incomoda. Eso es lo que yo veo en primer lugar en ese pasaje. La tumba vacía incomoda. La gente puede hablar de la cruz y no oyen hablar de la cruz, pero dicen, pobrecito, su maestro y su señor es un endeble carpintero de Nazaret. Es un hombre que proclamó algo tan absurdo que finalmente judíos y romanos, aunque se odiaban, se pusieron de acuerdo por primera vez para crucificarlo. Y estos todavía siguen creyendo en el carpintero que fue a la cruz. Porque la cruz para el mundo es una derrota. Aunque nosotros sabemos que ahí fue la mayor victoria. Pero cuando nosotros decimos, hey, no se confunda, Jesús fue crucificado el viernes y sepultado viernes y quedó en la tumba el sábado, pero luego el día domingo al amanecer su cuerpo ya no estaba ahí más. Él ha resucitado. La gente se escandaliza. ¿Y por qué sucede esto? La tumba sigue dividiendo, la tumba vacía sigue dividiendo a la humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Será un asunto de fe? Yo puedo decirte algo en este día. Todos los seres humanos tenemos el regalo de la fe. A todos Dios, alguien pueda prestarme atención a lo que digo en este momento. A todos Dios nos dio la capacidad de creer. En ese Areópago, como en esta audiencia que yo estoy ahora en este momento hablándole, en todo lugar donde el mensaje del evangelio es proclamado, los seres humanos, sin importar origen, sin importar idioma, sin importar cultura, tenemos algo en común. Todos tenemos fe. No es un asunto de que no podamos creer. No es un asunto que Dios le dio la posibilidad a algunos de creer y a otros no. Es cómo estamos usando nuestra fe. Es un asunto de la voluntad y de la decisión. Porque hoy tú creíste que esa silla te sostendría. Hoy tú creíste que un auto te traería a este lugar. Hoy tú creíste muchas cosas cuando te levantaste en esta mañana. Y todos los días estamos usando la fe para vivir aún en un mundo natural. Le creemos a la palabra de las personas que nos dicen nos vemos a las 10 de la mañana en lugar determinado, en tal café, en tal restaurante, en tal oficina. Y aunque nos fallan y llegan tarde una y otra vez, le seguimos creyendo. Le sigue creyendo la esposa al marido que le promete que el viernes próximo él llegará temprano a casa. Y ella todavía le cree, pero a Jesús no. Le seguimos creyendo a nuestros padres cuando quizás hubo un divorcio en la familia y el papá le dice a los hijos, el sábado vengo por ti. Y el niño se queda allí esperando
creyendo en su papá. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio fe para creer en los unos en los otros, pero sobre todo para creer en Él. Lo que pasa no es un asunto de fe. Lo que sucede es un asunto de la voluntad. Porque sabemos que creerle a la tumba vacía es creerle a la cruz donde Él pagó por nuestros pecados, y es creerle a Él como persona y aceptarlo como rey. La gente niega a Dios sin poder negarlo, siendo que cada vez hay más evidencia, y la ciencia moderna no se debate entre la evolución y la creación. Eso ya se terminó. Porque los grandes científicos de nuestra época solamente hablan de un diseño inteligente. Lo único que no quieren darle el nombre a ese diseñador del Dios de la Biblia. Puede ser cualquier otra persona, un extraterrestre inteligente o un Dios desconocido, pero que no sea el Dios de la Biblia. Porque si acepto que el Dios de la Biblia es el creador de mi existencia, tengo que también someterme a sus mandamientos, a sus demandas y a su declaración de que estoy hundido en mis pecados, que soy culpable de mi orgullo, que necesito arrepentirme, pero que Él pagó por mi culpa en la cruz hace 2000 años, derramando la sangre de su Hijo y luego levantándolo poderoso, resucitado al tercer día, para que si yo creo sea transformado. Pero sabemos que en eso nos va la vida. El viejo yo se va ahí. Y a veces estamos tan enamorados de esa vieja persona que no queremos dejarla atrás, y por eso vamos a los argumentos vacíos como estos ateos de la televisión latinoamericana, diciendo que no pueden creer en Jesús porque la tumba está vacía. Cuando precisamente tú y yo hoy estamos uniendo nuestras manos en celebración, abriendo nuestra boca en celebración, viniendo a esta iglesia en celebración, porque el mismo hecho, la tumba vacía, es lo que más fe nos produce. No es un asunto de fe. Es un asunto de decisión. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos todos los días, y sobre todo hoy, domingo de resurrección, es esta: ¿qué lugar yo ocupo? ¿De qué lado estoy? Como aquella gente en el Areópago, dividida en dos grandes grupos: los que niegan y se burlan, los que critican y los que dicen palabreros, no podemos creer en el hecho de la resurrección, o los que van detrás del predicador y le dicen, para ellos es un absurdo, pero para mí significa todo, y quiero que me presentes a ese Salvador. ¿Cuántos pueden hoy levantar sus manos y decir, yo pertenezco al segundo grupo? Yo pertenezco al grupo de los que un día me rendí a la realidad de que la tumba sí estaba vacía, de que Jesús murió por mí. No soy perfecto, tengo muchos asuntos por resolver, pero bendita tumba vacía, porque ahí está la declaración de mi victoria hasta el día de hoy. En ti creo, Jesús, eres mi Señor y eres mi Salvador. No tengamos miedo. No le tengamos miedo a Jesús. Sí, Él pide todo a nosotros. Él lo demanda todo. Pero Él nos ha dado su poder para que nosotros podamos creer. Saben, un doctor explicaba en un programa sobre genética lo que ocurre hoy, inclusive captado por la tecnología moderna, lo que ocurre cuando un esperma logra fecundar el óvulo y surge la vida. Y él dice, tenemos aparatos médicos, y alguien puede corroborarlo, que hay estudios que se han dado cuando han logrado captar el momento en que un esperma está ahí fecundando el óvulo. Dice, hay un estallido de luz. Literalmente, los aparatos de la tecnología médica hoy captan que en el momento en que un esperma logra fecundar un óvulo, hay un estallido de luz, literalmente luz física que hay estallando dentro del cuerpo de una mujer. Es invisible para ella, es invisible para la humanidad, pero ahora está captado como ahí en lo invisible para nuestro ojo hay un estallido de luz. ¿Y sabe por qué hago énfasis en esto? Porque cada vez que Dios comienza a crear y a dar vida, lo hace con un estallido de luz. Cuando Él dijo que este universo cobrara vida, dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Y ahí hubo una explosión de luz que comenzó a producir la vida tal como tú y yo la conocemos. Cuando Él decidió que tú nacieras, Él permitió que el esperma de tu padre llegara al óvulo de tu madre, y cuando se unieran el uno con el otro, la luz de la vida estallara dentro del vientre de esa mujer a la que llamas mamá, para que tú, el milagro de la vida, hoy pudieras estar sentado en este lugar. Pero ¿saben qué más creo? Que el día que tú y yo nos rendimos a creerle a Jesucristo, la luz del resucitado, nadie la vio, pero dentro de nosotros estalló. Y si hubiera un aparato que lo captara, podría ver el estallido de la luz más brillante que jamás ha ocurrido. Tal vez no hay un aparato que lo pueda captar, pero nada supera esa luz. Ni tan siquiera la luz en el vientre de una mujer cuando surge la vida de un bebé. Ni tan siquiera la luz en el estallido de la creación cuando Dios comenzó a ordenarlo todo. Porque nada supera el estallido de la luz de la redención, de la cual Dios te hizo partícipe a ti y a mí. La Biblia dice que cuando los soldados que estaban frente a la tumba, soldados romanos asignados para custodiar que nadie se robara el cuerpo de Jesús, a pesar de que la puerta era una rueda de piedra que pesaba toneladas, que no había forma de moverla, pusieron soldados, una guardia de 4 soldados asignada a ese lugar. Dice que los testigos oculares principales y primarios de la resurrección fueron aquellos hombres. Cuando ellos estaban allí cuidando aquel lugar, hubo un estallido de luz en aquel lugar y un ángel movió la piedra y de la tumba salió luz. Porque eso es lo que sucede cuando la vida se manifiesta en el reino de lo natural. Y ese es el milagro que ocurre cuando alguien cree en Jesucristo. Alguien puede celebrar en este lugar. Tú no puedes vivir pasivo por el resto de tu vida. Nadie, absolutamente nadie queda igual después de que el estallido de la luz por medio de la vida eterna ocurrió dentro de nosotros. No volvemos a ser iguales. La gente le tiene miedo a esta experiencia. La gente niega su propia fe, niega los argumentos de la historia, niega los argumentos de la Biblia. Quieren seguir siendo incrédulos, negar, decir que esto es de religioso, de gente sin conocimiento, de gente poco intelectual, de gente casi analfabeta, siendo que la historia está llena de hombres de intelecto, de hombres de ciencia, de gente del más grande conocimiento que han abrazado la misma fe, porque fue precisamente el intelecto y el conocimiento lo que los llevaron a rendirse a la evidencia de que Jesucristo no es una leyenda, sino que es una verdad. Y cuando ellos creyeron como nosotros, el mismo estallido de la vida ocurrió. Nadie puede quedar igual frente a la evidencia de la fe. Y aunque le puedas tener miedo, tal vez es el caso, aunque le puedas tener miedo, Jesús quiere que lo pruebes por la fe. Ya te digo, Él te la dio. Él te la dio. Como dijo un teólogo de siglos anteriores, el hombre es incurablemente religioso. No es un asunto de si podemos tener fe en Dios o no. No es un asunto de si creamos o no creamos. Todos los seres humanos estamos creyendo. De hecho, alguien dijo, se necesita más fe para creer en la teoría de Darwin que en el relato de la creación. Porque todos sabemos que la nada no produce algo. Todos sabemos que el algo es el producto de alguien. Por lo tanto, decir que yo creo que la nada produjo algo demanda más fe que decir que alguien me produjo a mí. Por lo tanto, o me creó a mí. Por lo tanto, mis queridos, todos estamos usando la fe. Aún los ateos creen en el Dios que no existe. Aún los que dicen sin Dios tienen su propio Dios, que es el argumento y la falacia de creerse que venimos de la nada, cuando está más que comprobado por la ciencia que la nada no produce algo. Todos creemos en algo o en alguien. Por lo tanto, hoy es el día para o rendirnos o reafirmar. Creo en Jesucristo, nacido de aquella mujer, que vivió entre los hombres, hizo milagros por nosotros, pero finalmente cumplió su misión, su propósito, yendo a la cruz, muriendo en aquel lugar, no porque era un derrotado, sino porque iba a aquel lugar por amor a mí, para morir en mi lugar, para pagar por mis pecados, para derramar su sangre a mi favor, para darme la victoria de la vida eterna en la cruz, para luego ser sepultado, y cuando pensaban que ya no era más, al tercer día resucitar para declarar victorioso. También hay vida y resurrección para el que cree en mí.
Hoy tenemos la oportunidad de creer eso, de rendirnos a Él, de no seguir peleando con nuestra voluntad y de tomar el don común de la fe y ponerlo a los pies de Jesús y decirle: yo creo en ti, Jesucristo. O tal vez reafirmarlo y decirle: yo creo en ti, Jesucristo, como hace muchos años atrás lo dije por primera vez. Yo quiero preguntarle a los que dijeron hace meses, años, décadas atrás: creo en ti, Jesucristo, si todavía hoy se atreven a gritarlo en este lugar, pero sobre todo a gritarlo fuera de este lugar. ¿Alguien cree que Jesús es el Señor? Quiero que prepares tu corazón para pensar en este día que tienes que tomar una decisión. Y todos en este lugar vamos a tomar una decisión. Pastor, pero si acabo de aplaudir diciendo que hace décadas que creí, semanas, meses, años, no importa. Hoy Dios te trajo también, porque la tumba vacía sigue demandando de nosotros una decisión. Puede ser que tomes hoy la primera decisión, la de abrir tu corazoncito, tu corazón a Jesús y decirle: no lo he hecho antes, pero quiero poner mi vida en tus manos. Y puedes hacerlo hoy llena de miedo, lleno de temor, con muchas preguntas, batallando todavía con la duda, porque todo eso es humano, porque todo eso nos pasó a nosotros un día. ¿Y qué crees? Todavía a veces sucede. No estamos exentos los que creemos de batallar con el miedo, con preguntas sin respuestas, con dudas, pero siempre el Señor nos conquista con su fe. Hoy Dios te trae al punto donde tú estás parado frente a la evidencia de una tumba vacía. El mundo lo puede negar, pero no como un argumento. No hay peso para decir que Jesús no existió. La historia lo demuestra. Por lo tanto, solamente hay una razón que aceptar. Si Él existió y su cuerpo no aparece, lo más probable es que el argumento por 2000 años de los cristianos sea verdadero. Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Su muerte fue con propósito y su resurrección también. Saben, la historia demuestra que por 2000 años los que han creído en la resurrección han visto la evidencia del poder de la resurrección. Ha sido más efectivo el poder de la resurrección que las terapias de los gobiernos de cualquier época para restaurar a los adictos de las drogas. Por ponerte un ejemplo. Es más poderoso poner nuestras vidas y la vida de alguien que está adicto a las drogas en las manos de Jesús que cualquier terapia o medicina que un gobierno pueda poner a disposición de sus ciudadanos y de los adictos. Jesús ha tenido más poder que la psiquiatría y la medicina para poder sanar las enfermedades mentales. Hay testimonios tras testimonios en cualquier generación, incluyendo la nuestra, que dice: yo puse mi fe en Él y Él me sanó. Él ha restaurado relaciones. Él ha tomado gente al borde del suicidio y ha cambiado a gente con despropósito en personas que quieren vivir para siempre. Y cuando le preguntas: ¿por qué si lo intentaste una y otra vez y querías matarte, ya no lo haces más? Porque la vida me conquistó. Porque Jesucristo me cambió. Porque Él me llenó. ¿Y quién puede negar esa evidencia? ¿Quién puede negar que hay millones de personas? Algunos lo llaman enajenación, pero es imposible que alguien viva permanentemente en una enajenación, sobre todo cuando la vida sigue trayendo sus propias dosis de pruebas. Y estos que antes, ante la prueba, acudían a las drogas o a la medicina de la psiquiatría o sencillamente a querer quitarse la vida, ahora frente a las mismas pruebas son poderosos y permanecen de pie. ¿Saben por qué? Lo hizo el poder de la resurrección. Por eso, hoy tienes que tomar una decisión si no la has tomado antes. No te estoy diciendo que tomes la decisión que yo quisiera. La que yo quiero es que abras tu corazón y le digas a Jesús: creo en ti, sé el Señor de mi vida, te recibo como yo lo hice hace 30 años atrás. Pero quiero respetar tu voluntad. Pero igual te digo, sea que le digas sí a Jesucristo o que le digas no, igual es una decisión. Y pesará por la eternidad. No solamente por esta vida,
pesará por la eternidad. Por eso he orado y oro mientras te hablo, pidiéndole a Dios que por fin te rindas al poder del resucitado y que confieses que Jesucristo es el Señor. Porque créemelo, te cambiará la historia de tu vida. Te cambiará tu vida. Te impartirá lo más grande que puede el ser humano disfrutar, y es la fe. Te llenará de esperanza y te permitirá ver que aún esta vida, con sinsabores y problemas y situaciones que no podemos cambiar, podemos disfrutarla, porque ya no se trata de eventos de afuera, sino una persona adentro reinando, conquistándonos, transformándonos, llenándonos. Nadie más ni nada más puede dar la esperanza que Jesucristo da. Por eso quisiera que hoy tomaras esa decisión. Y que en el lugar donde te encuentras, en esta habitación o a través de esa cámara, o cuando sea que tengas un encuentro con esta verdad o con este mensaje que yo estoy predicando hoy, puedas levantar tu corazón y tu mano y decir: Jesucristo, Hijo de Dios, hoy quiero que me salves. Renuncio a mi terquedad. Renuncio a mi negación de ti. Renuncio a querer seguir teniendo el control y ser el Dios de mi vida, para aceptar que tú eres Dios y Señor y te necesito. No solo para que sanes mi cuerpo o el de mi familiar, no solo para que restaures mi familia o mi economía, no solo para que me libres de esta enfermedad o este problema psicológico. Necesito tu salvación. Necesito que pongas en mí la misma vida que estos cristianos tienen. Y dice la Biblia que el que hace esa confesión, respaldado por un corazón sincero, recibe la vida eterna. Pero quiero hacer un segundo llamado en este día. Y el llamado que quiero hacer en este día, y la invitación, es a que tú hoy, que has creído en el Señor, vivas a la altura de su resurrección. Y volvamos a ser una generación como esa que Pablo en el primer siglo representaba. No de gente que silencia la voz de la fe porque tiene miedo al argumento de los incrédulos, sino de aquellos que son capaces de llegar a las arenas del intelecto y la filosofía humana, porque sabe que portan el mensaje más poderoso. Sí, parte audiencias en dos, pero lo principal no es eso. Siempre conquistará corazones. Pablo no salió de aquel Areópago derrotado porque muchos se burlaron de él. Él ya no estaba pensando en su propia fama o estima personal. Él salió airoso y vencedor porque una mujer llamada Dámaris y un hombre llamado Dionisio y otros sin nombre que aparecen en la historia le dijeron: queremos creer en tu Señor. Y hay gozo en el cielo, pero también en la tierra, cuando somos instrumentos de Dios para que alguien, aunque sea uno, confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene que renunciar a ese argumento de parecer políticamente correctos y hacer silencio de nuestra fe para que el mundo no se ofenda, porque es mejor ofenderlos temporalmente para poderlos salvar eternamente. Por eso hoy Dios te dice también, iglesia, ¿de qué lado estás? ¿De qué grupo te pones? De los pasivos carnales que renunciaron a la valentía de la fe y permanecen callados para que el argumento de la incredulidad se siga llevando a la familia y a nuestra sociedad. O nos pondremos del lado de los que creen que el poder del resucitado ahora está dentro de nosotros y no levantamos nuestra voz para contender, levantamos nuestra voz para ser instrumentos de transformación. Tú portas un mensaje que cambia historias. Tú portas un mensaje que cambia destinos. Tú portas un mensaje que le cambia la vida a una persona. No lo niegues, no lo ocultes, no lo silencies. Vuélvete para Cristo un instrumento que levante el poder del resucitado, siendo tu propia vida la evidencia de que eso es verdad. Tu testimonio tiene que volverse a escuchar. Tu testimonio tiene que volverse a escuchar. Tu familia te lo demanda, tus amigos te lo demandan, la gente con la que trabajas te lo están demandando. El mundo grita a voz en cuello: ¿dónde está la iglesia que me pueda contar lo que Jesucristo hizo con ellos y puede hacer conmigo? Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero que ahora, mientras escuchamos la letra de esta canción, pensemos en estas dos demandas que Dios nos hace hoy.
en esta pregunta importante que Dios nos hace. No mires a la persona que está a tu lado. Si es posible, para no distraerte, cierra tus ojos. Porque hoy Dios te está diciendo, si no has creído, cree en mí. Y si has creído en Él, te está diciendo, vive para mí. Usa el poder que he puesto en ti para dar testimonio de mi resurrección.